tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Nos reunimos para compartir la santa palabra de Dios. Damos gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos da y por esta bonita experiencia de poder reunirnos en torno a la palabra de Dios. Saludamos a Aurora Pérez. Buenas tardes, Padre José Medina. Saludamos a María Pérez. Buenas tardes, Padre, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Saludamos a Ana Resendi. Buenas noches, Padre José Gregorio, aquí en espera de la palabra de Dios. A Marisol Márquez. Buenas noches, Padre José Gregorio. Pido una gran bendición para mi hijo Wilfredo Ledos, que hoy está de cumpleaños. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Claro que sí, Ana Resendi. Oremos por Colombia, que está pasando por momentos difíciles, por México, en este accidente que ha sufrido. También les pido que oren por mi patria, Venezuela. Leobardo Ramos, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, Dios le cuide siempre, saludos, pido oración, por eterno descanso de mi mamá Manuela Guinness Ibáñez, que falleció el 20 de abril, que Dios le conceda el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua. Saludamos a Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga. Irene Jurkins, buenas noches, Padre José Medina. También saludamos a Guillermina Pérez, buenas noches, Padre José Gregorio. A Irma Collazo, saludos, Padre. A Luisa Adrián, buenas tardes, Padre Gregorio. Justo acabo de terminar el capítulo 14, lista para el capítulo 15, qué bueno. Saludamos a EB. Bendición, Padre Gregorio Medina, para mis hijos y mi esposo, para mis papás y para todos los seguidores. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. A Víctor Ramírez, buenas tardes, Padre Gregorio, listo para escuchar la palabra de Dios. Junior nos saluda desde México. Junior Quintanar, saludos, Padre José, aquí estamos presentes para escuchar la palabra de Dios. Saludamos también a Luz Guerrero, buenas noches. A Linda Verónica, buenas noches, Padre Gregorio. A Marisol Márquez, saludamos también a Val Zúñiga. Buenas noches, Padre Gregorio. Saludo desde Managua, Nicaragua, aquí esperando la enseñanza de hoy del segundo libro de las Crónicas. Saludamos a Felicita Hernández. Buenas noches, Padre, aquí presente para escuchar la palabra de Dios. Araceli Cornejo. Buenas tardes, Padre, lista para la enseñanza. Jesús Alexander. Buenas noches, Padre José Gregorio. A Cleo Morales. Buenas noches, Padre José Gregorio. A Guti Meloser. Buenas noches, Padre. A Guadalupe León, Dios le bendiga, Padre. A Isidra Romero Naranjo, buenas noches, Padre. Vamos a dar inicio diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les saludo a todos los que se hacen presente en este en vivo de la palabra de Dios, y también los que van a ir escuchando este capítulo a lo largo de todo el día, para que el Señor les acompañe siempre. Hoy vamos a compartir el capítulo número 15 del segundo libro de las Crónicas. Este capítulo 15 tiene 19 versículos, y en estos 19 versículos vamos a ver cómo Dios también infunde su espíritu en medio de personas que van a ser sus profetas. Dios los va a tomar y va a hablar a través de ellos, y le va a hablar al rey, para que él también pueda oír la palabra que el Señor le tiene dispuesta para él. Y sobre todo vamos a ver cómo van a hacer un pacto de alianza con el Señor, un corazón entregado al Señor por completo. Por eso, con humildad vamos a escuchar la lectura de este capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas, que nos presenta para que nosotros prestemos oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 15.
Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded, el cual salió al encuentro de Asad y le dijo: Oídme vosotros, Asad y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y le busque, él se dejará hallar de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz para los hombres, sino grandes terrores sobre todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios lo conturbará con toda suerte de aflicciones. Vosotros, pues, esforzaos, que no se debiliten vuestras manos, porque vuestras obras. Al oír Asad estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar de Yahvé, que estaba ante el vestíbulo de Yahvé. Congregó a todo Judá y Benjamín, y a los de Efraín, Manasés y Simeón, que habitaban entre ellos, pues se había pasado a él muchos de los israelitas, viendo que Yahvé su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asad. Aquel día ofrecieron a Yahvé sacrificios del botín que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Le obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y todo aquel que no buscase a Yahvé, el Dios de Israel, moriría desde el pequeño hasta el grande, hombre o mujer. Juraron pues a Yahvé en alta voz, con grito de júbilo, y al son de las trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró con motivo del juramento, porque de todo corazón había prestado el juramento, y con plena voluntad había buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos y le dio paz por todas partes. El rey Asad llegó a quitar a Maacat, su madre, el título de gran dama, porque había hecho un horror para Aserat. Asad batió el torrente Cedrón, pero no desaparecieron los altos de en medio de Israel, aun cuando el corazón de Asad fue perfecto todos sus días. Llevó a la casa de Dios las ofrendas consagradas por su padre y sus propias ofrendas, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas, que nos presenta 19 versículos. Y vamos con humildad a empezar a escudriñar este capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas. Y vamos a prestar oído y que esté dispuesto
para el versículo número 1 que nos presenta este capítulo 15 y dice así: Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded. ¿Qué pasó en referencia a este versículo 1 del capítulo 15? Que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Lo primero que hay que resaltar es que Dios da su Espíritu y se lo da a aquellos que van a hablar en su nombre, muy conocidos en el Antiguo Testamento, llamados los profetas. Esos hombres que Dios utilizaba para poder hablar al pueblo, para poder enviar un mensaje, para poder hablar en una alerta, para que tenga cuidado el pueblo y el rey. En este versículo 1 del capítulo 15 nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded. Dios lo llamó y lo tomó. Lo tomó para que pudiera anunciar una noticia. ¿A quién? A Asad y a la parte del pueblo de Israel. Hay que ver también que el nombre de Azarías significa el Señor ha ayudado. El nombre en la persona tiene un significado y debe tener un significado. Escuchemos que esta persona que Dios derramó su espíritu sobre él se llamaba Azarías, que es el que va a anunciar de parte de Dios el mensaje a Asad y al pueblo. Y Azarías significa su nombre, el Señor ha ayudado. Pero como Dios envía su espíritu sobre la persona para que pueda anunciar en su nombre, vamos a escuchar y vamos a buscar en la palabra de Dios y a escribir en los comentarios el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 23. Escuchemos de la palabra de Dios cómo el Señor también envía el Espíritu Santo sobre los que van a ser los profetas y los va a guiar el Espíritu de Dios. Es decir, Dios envió su Espíritu sobre los profetas y los guiaba también para que anunciaran la buena noticia, anunciaran y denunciaran el pecado. Vamos a ver quiénes lo han escrito en los comentarios. Emily Carrillo, María Pérez, 1 Samuel 19, 23, Junior Quintanar, María Encarnación, Felicita Hernández, Araceli Corneco, Marta Cáceres, Guillermina Pérez, Joaquín Sánchez, 1 Samuel 19, 23, Irene Yurkin, primer libro de Samuel 19, 23, Ana Resendi, 1 Samuel 19, 23, Aurora Pérez, 1 Samuel 19, 23, Marisol Márquez, Francis Heredia, Julio César Calpa, Emily Carrillo, Reginaldo Santo, Juan Galván, Eve. Nos escriben 1 Samuel, capítulo 19, versículo 23, y Linda Verónica, 1 Samuel 19, 23. Escuchar con atención lo que nos presenta el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 23. Se fue de allí a las celdas de Ramat, y vino también sobre él el Espíritu de Dios, e iba caminando en trance hasta que llegó a las celdas de Ramat. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino sobre esa persona, y al venir sobre esa persona, el mismo Espíritu es quien guía a la persona. El Espíritu de Dios llevaba a todos los profetas y los llevaba para que anunciaran y denunciaran el pecado, que es lo que vamos a escuchar en el versículo 2 del capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios, ya que el Espíritu de Dios estaba en Azarías y salió al encuentro de Asad y del pueblo
para comunicarle un mensaje de Dios a estas personas. Escuchemos con atención. El cual salió al encuentro de Asad y le dijo: ya estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Esto es lo que nos presenta el versículo 2. Claramente el Espíritu de Dios estaba en Azarías, que salió al encuentro de Asad, de Judá y de los que estaban de la tribu de Benjamín, y les llevó un mensaje de Dios. Esto es un mensaje importante, porque este mensaje va a entrar por el oído, que es lo primero que le va a decir: oídme vosotros. Decir, ¿por qué? Porque hay que tener el oído bien dispuesto para escuchar al Señor, para escuchar lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Hay que prestar atención, hay que tener el oído abierto para lo que Dios nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. ¿Qué le dijo Azarías a Asad, a todo Judá y Benjamín? Oídme, escuchad lo que les voy a decir, lo que les voy a anunciar, que no voy a ser yo, sino que es Dios quien está en mí, que les va a hablar a cada uno de ustedes. Oídme, escuchad. Por eso hay que aprender a oír la palabra de Dios. Hay que aprender a escuchar la palabra de Dios para hacer la vida en medio de la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué dice? Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Hay 3 puntos en este mensaje que Azarías le da a Asad, a Judá y a todo Benjamín. ¿Qué es lo primero que Asad va a comunicarle, que Azarías va a comunicarle a Asad? Escúchalo, pero Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Primer punto, Dios estará con ellos si ellos están con Dios. Es un punto para reflexionar también nosotros. Dios estará con cada uno de nosotros si nosotros estamos con Dios. Dios estará contigo si tú estás con Dios. Dios estará con tu familia si tú estás con Dios. Primer punto que hay que tener en cuenta, que lo puedes escribir y anotar en tus apuntes. Primer punto del mensaje de Dios por medio de Azarías, a Asad, todo Judá y a todo Benjamín. ¿Cuál es el primer punto? Dios claramente dice: Yahvé estará con vosotros mientras vosotros estéis con él. Primer punto, Dios estará contigo si tú estás con Dios. Dios estará con nosotros si nosotros estamos con Dios. Primer punto que hay que tener en cuenta. Escuchemos el segundo punto de este mensaje. Se dejará hallar si le buscáis, se dejará hallar de vosotros. Si le buscáis, se dejará hallar de vosotros. Segundo punto, si le buscáis, él se dejará hallar. El primer punto es: Yahvé está con nosotros mientras nosotros estemos con él. Segundo punto, si le buscamos, él se dejará hallar, él se dejará encontrar, pero hay que tomar la iniciativa. Hay que tomar ese punto de partida de buscar a Dios. No esperar que Dios venga a la vida de nosotros, no. Yo tengo que salir a buscar al Señor, porque Él se deja encontrar, que es el mensaje que está dando a Azarías, a Asad, a Judá y a Benjamín. ¿Cuál es el mensaje? Si ustedes están con Dios, Dios estará con ustedes. Dios está con nosotros si nosotros estamos con Él. ¿Cuál fue el segundo punto?
fue, si le buscáis, Él se dejará hallar, Él se dejará encontrar, pero hay que buscar a Dios. Y la pregunta es, ¿tú buscas a Dios? ¿Será que tú estás con Dios o no estás con Dios? Tomando el primer punto, porque Dios estará con cada uno de nosotros si nosotros estamos con Él, si estamos adheridos a Él, Él estará con cada uno de nosotros. Si le buscáis, Él se dejará hallar. ¿Será que tú buscas a Dios? ¿Será que dedicas tiempo para buscar a Dios? ¿Será que dedicas tu vida también buscando al Señor y Él se deja encontrar? ¿Has buscado a Dios o no lo has buscado? ¿Le has dedicado tiempo o no le has? ¿A quién? A Asad, de parte de Dios. Para así poder escudriñar y poder reflexionar a través de la santa palabra de Dios, que nos presenta dos puntos, pero vamos a escuchar el tercer punto que está dentro de este mensaje que Azarías le comunica a Asad. Y presta oído y que esté dispuesto. Pero si le abandonáis, os abandonará. ¿Qué quiere decir? Que si la persona abandona a Dios, Dios lo deja solo, Dios lo deja quieto, porque esa persona ha tomado una decisión, y la decisión es abandonar a Dios para seguir su propio rumbo, sin tener a Dios en medio de su vida. Y estos tres puntos que son importantes, que lo puedes escribir en los comentarios, que puedes tomar apuntes, que están reflejados en el versículo 2 de este capítulo 15, segundo de las Crónicas. ¿Cuál es el primer punto? Dios estará con nosotros si nosotros estamos con Él. Dios estará contigo si tú estás con Dios. Segundo punto, si buscas a Dios, Él se dejará encontrar. Pero si no lo buscas, ¿cómo lo vas a encontrar? Tienes que animarte, tienes que ser perseverante, tienes que tener la fortaleza, tienes que tener la valentía. ¿Para qué? Para buscar a Dios todos los días, y Él se deja encontrar. Y el tercer punto es, si le abandonas, Él te abandonará. ¿Por qué? Porque Él respeta la libertad de cada persona. Si la persona decide dejar a Dios fuera de su vida, Dios se va a quedar fuera de su vida, porque Él no entra obligado en el corazón del ser humano. Cada uno le abre su corazón. Cada uno le toma la iniciativa y le dice, ven Señor a mi casa. ¿Por qué? Porque hay que buscar a Dios. Hay que estar con Dios. No hay que abandonar el camino de Dios. No hagas tú como muchas personas que abandonan el camino de Dios, que son cobardes, que tienen miedo y abandonan a Dios para seguir sus propios rumbos. Hay que estar con Dios, hay que buscar a Dios, hay que estar en el camino de Dios. No hay que abandonar a Dios, porque Él nos abandona. Y si Dios nos abandona, ¿qué será de la vida de cada persona? Porque Dios es grande, Dios es misericordioso, pero respeta la libertad de cada uno de sus hijos. Tú tienes la decisión de buscarlo o de no buscarlo, pero tu corazón te va a dictar qué es lo que tienes que hacer. Porque estos puntos que se ven reflejados en este versículo 2 del capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas son puntos para que nosotros reflexionemos también en medio de nuestra vida. Son puntos para que los tengamos en cuenta. ¿De qué? De que tenemos primero que es oír bien, prestar oído a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Azarías les va a decir? Oídme vosotros, es decir, escucha bien la palabra de Dios. ¿Qué te dice?
Dios estará contigo si tú estás con Él. Si sales a buscarlo, Él se deja encontrar. Pero si lo abandonas por darle gusto a las cosas del mundo, Él te va a dejar solo. Él te va a abandonar. Y abandonar es que te deja solo, porque esa es tu decisión, de dejar a Dios a un lado y de seguir caminando solo, sin rumbo alguno, en medio de tu vida, siendo presa fácil de Satanás, el padre de la mentira. Y es que es así como Dios le comunica por medio del profeta Azarías a todo Judá y a todo Benjamín. ¿Para qué? Para que estén alerta, para que ellos no pierdan la confianza, para que ellos agarren fuerza, seguir confiando, para seguir entregando su vida por completo a Dios. Que es la misma motivación para ti y es la misma motivación para mí. Tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que buscar, tenemos que apartarnos del camino de Dios. No abandonemos a Dios. Armémonos de valor, de valentía, de fortaleza y sigamos en el camino del Señor a pesar de todas las dificultades que puedan pasar por tu vida y las que vengan y las que faltan. Pero tú no tienes que perder ni la confianza, ni la valentía, ni la fuerza que Dios te da para que sigas adelante, para que sigas luchando, para que sigas batallando. ¿Quieres que tu familia se llene de Dios? Esté con Dios. Acércate a Dios. Lleva a tu familia a la presencia de Dios. ¿Quieres que Dios te ayude? Busca a Dios, pero no por un momento, no por una enfermedad, no porque necesitas algo. Hay que buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Y sobre todo, no te alejes del camino de Dios. No abandones. Él está presentando para poder también llegar a conseguir esas recompensas eternas que están dispuestas para cada uno de nosotros. Como lo vamos a escuchar en el versículo 7 de este capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Vosotros, pues, esforzaos, y que no se debiliten vuestras manos, porque vuestras obras dan recompensa. ¿Qué dice el versículo 7? Vosotros, pues, esforzaos, y que no se debiliten vuestras manos, porque vuestras obras tendrán recompensa. ¿Qué va a tener recompensa? Las obras. ¿Pero cuáles obras? Las obras buenas que tú hagas. Esas obras de acercamiento personal para con Dios. Esa obra bonita de consagrar tu familia a la presencia de Dios. Esa obra bonita de ayudar al necesitado, de ayudar al enfermo, de cuidar al que no tiene nada, de cuidar al enfermo, de apoyar a las personas que viven en situaciones difíciles en medio de sus vidas. ¿Qué dice la palabra? Vosotros pues esforzaos. Es decir, no hay que perder la fuerza, no hay que perder la valentía. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Primero, hay que tener fuerza para seguir estando en la presencia de Dios. Segundo, hay que tener fuerzas para superar todo tipo de barrera que se te presente para ir a buscar al Señor. Y hay que tener la valentía de seguir en el camino de Dios. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las incertidumbres que puedan pasar por tu vida, que puedan pasar por tu ser, que puedan pasar por tu familia, porque tú, en los momentos difíciles de tu vida, te agarras más de Dios, Dios estará ahí para contigo. Pero eso sí,
No abandones a Dios. No le digas a Dios, tú te quedas por aquí, yo me voy por otro lado. No lo hagas, porque con Dios lo tenemos todo. Sin Dios no tenemos nada. Sin Dios no valemos nada. Por eso te hago y te invito y te animo. ¿Para qué? Para que te esfuerces, para que tengas la valentía de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir luchando, de seguir orando, de seguir estando a la escucha todos los días de la palabra de Dios, capítulo a capítulo. Te animo, te esfuerzo, te invito, te motivo. ¿Para qué? Para que no te apartes del camino del Señor, sino para que estés ahí con valentía, con firmeza, con esperanza. Que es lo que nos presenta el versículo 7. Vosotros pues esforzaos y que no se debiliten vuestras manos, es decir, las obras que tú estás haciendo, mantente fuerte, no desmayes, de seguir ayudando a las personas necesitadas, de seguir ayudando a tantas personas que necesitan de cada uno de nosotros, de nuestra ayuda. Por eso dice que no, porque vuestras obras tendrán recompensa. Es decir, si tú haces las cosas de corazón, tú haces las cosas con humildad, tú haces las cosas con sencillez y haces obras buenas, tendrás tu recompensa. Y va a ser una recompensa que va a salir grande en medio de tu vida. Va a ser una recompensa que va a estar por encima de todo, porque Dios da al que verdaderamente ha negado su vida a Él. Y por eso lo dice claramente por a Asad, porque vuestras obras tendrán recompensa. Que estar con Dios, sin olvidarnos de que tenemos que buscar a Dios, sin olvidarnos de que no debemos apartarnos del camino de Dios, que debemos estar ahí con firmeza, con valentía, con fuerza, a pesar de todas las dificultades que cada uno pueda vivir en medio de su vida. Hay que aprender a escuchar. Hay que tener un oído bien dispuesto a la palabra de Dios, porque esa palabra que Azarías le dice a Asad, a Judá y a Benjamín, le va a decir: oídme vosotros, escuchad muy bien lo que el Señor les está comunicando. Y les dio un mensaje grande para que Asad no se le fuera a olvidar, no se fuera tampoco a apartar del camino del Señor. Un mensaje importantísimo para seguir adelante en el caminar de la palabra de Dios. El versículo 8 de este capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas nos va a presentar lo siguiente: presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Al oír Asad estas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y de Benjamín y de las ciudades que Efraín había y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar de Yahvé que estaba ante el vestíbulo de Yahvé. ¿Qué hizo? ¿Qué dice ir esas palabras? Es decir, que asumió lo que Azarías le dijo: oídme. Asad oyó. Al oír Asad esas palabras, es decir, su oído estaba dispuesto a escuchar el mensaje que Dios le estaba transmitiendo. ¿Y qué hizo cuando escuchó el mensaje? Hizo desaparecer los monstruos abominables, pero cobró ánimo, cobró valentía, cobró fortaleza
¿Para qué? Para destruir y desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de todas las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín. ¿Por qué? Porque él asumió su compromiso de que debía estar a Dios, de que debía buscar a Dios, y él se deja encontrar, y que no debía abandonar el camino de Dios. Cobró ánimo, se esforzó, tenía valentía. ¿Para qué? Para luchar. Y desapareció toda cosa abominable. Y es lo mismo que tú tienes que tener en medio de tu vida. Es lo mismo que está arropando tu corazón. Hay que tener ánimo, hay que cobrar ánimo, hay que cobrar fortaleza, hay que asumir también valentía para poder, que están haciendo estragos en ti y en tu familia, porque hay que limpiar, hay que purificar. ¿Qué dice? Al oír Asad oyó la palabra de Dios, y al oír la palabra de Dios cobró ánimo, que es lo que cada día al leer el capítulo de la palabra de Dios cobremos ánimo. ¿Ánimo para qué? Para destruir todo monstruo abominable. ¿Ánimo para qué? Para sacar toda inmundicia de nuestra vida. ¿Ánimo para qué? Para cambiar, para ser una persona diferente, para ser una persona mejor, como nos lo presenta la palabra de Dios, que dice: al oír esas palabras y esta profecía, cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín, y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín, y restauró el altar de Yahvé que estaba ante el vestíbulo de Yahvé. Es decir, cuando la persona asume su compromiso, cobra ánimo, empieza una purificación en su vida, y al sacar toda inmundicia de su vida, restaura su casa, restaura su templo, restaura el altar para ofrecer los sacrificios al Señor nuestro Dios. Qué bonito palabra de Dios, qué bonito mensaje que nos deja el Señor a través de su santa palabra, que podamos nosotros tener la valentía de aprender a oír la palabra de Dios, y al oírla hay que llevarla también a la experiencia cotidiana con los demás, a esa experiencia de relación para con el prójimo. Dios está con nosotros. ¿Estás tú con Él? Dios se deja buscar, Dios se deja encontrar. ¿Tú lo estás buscando? ¿Has abandonado el camino de Dios o no lo has hecho? Si no lo has hecho, cobra ánimo, cobra valentía, cobra fuerza. ¿Para qué? Para seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Porque hay que tener valentía, hay que tener ánimo, hay que agarrar fuerzas para seguir adelante, y sobre todo para sacar todas las abominaciones que están en nuestra vida. La abominación del rencor, del odio, de la discordia, de la envidia, de la prepotencia, del orgullo, de la vanagloria, de las malas palabras, para sacar toda inmundicia. Si tú estás de acuerdo con los matrimonios homosexuales, eso es una inmundicia. Que tú estés de acuerdo a una aberración grande ante la presencia de Dios. Una inmundicia es que tú estés apoyando el aborto, una aberración ante la presencia de Dios. Hay que cobrar ánimo. ¿Para qué? Para estar en contra de esas cosas abominables ante Dios. Hay que tener valentía, hay que tener fuerza. ¿Para qué? Para caminar, para luchar, para no apartarnos del camino de Dios, sino para estar unidos a Él y para buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Hay que tener ánimo, ese ánimo
que cobró también Asad e hizo desaparecer los monstruos abominables. Desapareció todo lo malo para quedarse con lo bueno. ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¿Desaparece lo malo para quedarte con lo bueno? ¿O desaparece lo bueno para quedarte con lo malo? Hay que cambiar, hay que reflexionar en medio de nuestra vida y sobre todo hacer desaparecer toda abominación que hay en lo profundo de tu corazón. Hay que cambiar, hay que ser diferentes, hay que estar con Dios, hay que buscar a Dios, hay que estar en el camino de Dios y nunca apartarnos de ese camino. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 12 de este capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas. Y presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. ¿Qué dice el versículo 12? Y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Eso nos recuerda un gran mandamiento que también se nos ha dejado. Pero hay que resaltar también que ellos hicieron un pacto ante la presencia de Dios. Hicieron un pacto y ese pacto consistía en buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Ese pacto era que no se iban a apartar del camino de Dios, que no iban a abandonar a Dios, sino que iban a estar con Él. Y Dios estaría con ellos y que se iban a encargar de buscar a Dios. Y Dios se iba a dejar encontrar. Que ese fue el pacto que hicieron. Con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Con todo el corazón y con toda el alma. Hay que buscar al Señor. Hay que estar unido al Señor. Por eso les invito, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a escribir en los comentarios el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 37. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Se lo vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37, para que escuchemos de la misma palabra de Dios el gran mandamiento que el Señor también nos ha dejado a cada uno de nosotros. Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Lo escribe Junior Quintanar, Araceli Cornejo, G. La Luna, el presbítero Rufo Montilla, María Pérez, Irene Yurkin, Reginaldo Santo, Erubiel Gerardo Valzúñiga. Nos escriben el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Aurora Pérez, Ana Resendi, Isidra Romero, Manuel Jiménez, Juan Galván, Guillermina Pérez, Francis Heredia, Julio César Calpa, Paola Félix. Nos escriben San Mateo 22, 37, Doratelle, Marisol Márquez, Blandina Aguilar, Delmi Rodríguez, Verónica Martínez, Marta Alexandra, Jesús Alexandre, Julie Pérez, Joaquín Sánchez, Jenny Chaponán, Luz Elena, María Ortiz, Doratelle, Natalie Beli, nos escribe en San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quién respondió? El Señor. El Señor Jesús le respondió a este fariseo que le preguntó sobre cuál era el más importante o el mayor de los mandamientos del Señor.
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y eso nos lleva al versículo 12 del capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas, cuando el pueblo hizo un pacto con Dios, hizo un pacto con Yahvé, de buscarle con todo el corazón y con toda el alma. ¿Y qué dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37? Nos dice claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amemos a Dios, entreguémonos por Dios, abrámosle el corazón al Señor. Hay que buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. Hay que buscar al Señor, porque Él nos ha dejado un mandamiento hermoso para que nosotros lo podamos asumir con valentía, con humildad, con sencillez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Es decir, con la integridad de tu cuerpo tienes que amar y buscar al Señor. ¿Qué es lo que nos presenta el versículo 12? Vamos a volverlo a escuchar de este capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas, que dice así: y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Pacto, una alianza de buscar siempre a Dios, de buscar siempre al Señor, de buscarlo solo a Él. Y al buscarlo hay que darle todo el corazón, hay que darle toda el alma, hay que darle toda la vida, hay que entregarnos por completo al Señor. Y la pregunta es: ¿será que tú te has entregado por completo al Señor Jesús? ¿O qué estás haciendo? ¿Cómo es tu entrega? ¿20%, 30%, 50%, 70%, 90% o el 100% de esa entrega profunda por el Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué dice el pacto que hicieron? Con todo su corazón han de buscar a Dios, con toda el alma amarás al Señor tu Dios. Y dice también que hay que... Y como Él se deja encontrar, pues hay que animarnos, hay que motivarnos a buscar al Señor. Por eso, Azarías, les digo desde el principio: oídme. Y Asad oyó al oír Asá las palabras de Azarías. ¿Por qué? Porque él oyó el mensaje de Dios. Y al oír el mensaje de Dios viene un pacto de entrega, viene un pacto de confianza. Y es que hay que buscar a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Hay que buscar al Señor. Hay que entregarnos por el Señor. Hay que abrirle el corazón a Dios para que venga a vivir en medio de tu vida y en medio de la vida de cada uno de nosotros. Hay que esmerarnos. ¿Por qué? Por estar cerca de Dios y Él estará con nosotros. Hay que esmerarnos para buscar a Dios con toda el alma, con todo el corazón y sobre todo para no apartarnos del camino del Señor, a pesar de todas las dificultades que se puedan vivir en el día a día. Hay que permanecer en el camino del Señor, que es el camino hermoso que conduce a la gloria y que va en referencia también a ese gran mandamiento que el Señor Jesús nos ha dejado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios. Hay que buscar a Dios con todo el corazón. Hay que buscar a Dios con toda el alma, con toda la mente. Y al buscarlo, Él se deja encontrar. Y al encontrarlo, que nuestro amor sea también por Dios un amor grande, inmenso, que lo sobrepasa todo. ¿Por qué? Porque hay que amar al Señor con todo el corazón
con toda el alma, con toda la vida. Hay que buscar al Señor. Y era la referencia que nos daba el evangelista San Mateo en el capítulo 22, versículo 37, donde podemos nosotros ver cómo nos habla la palabra de Dios y nos ayuda también a reflexionar, a darle un alto a nuestra vida y ver cómo está nuestra búsqueda hacia Dios y cómo está nuestro amor para con Dios, porque hay personas que son muy falsas, muy hipócritas, dicen amar a Dios, pero odian a su hermano, y que nos invita a Asad a tener un pacto con Dios, ese pacto que va a tener una búsqueda de corazón, una búsqueda con el alma. ¿Para qué? Para que tú no te apartes del camino de Dios, para que no tomes otro camino que no es el camino de Dios. Así que ahí tienes estos puntos que nos presenta el capítulo 15 del segundo libro de las Crónicas. ¿Por qué? Porque hay que buscar al Señor. Y a Dios se busca en libertad. A Dios se busca de buena voluntad. A Dios se busca, Él se deja entrar. Pero hay que asumir también nuestro papel. Hay que asumir también nuestra responsabilidad. Hay que asumir también nuestro compromiso. ¿Cuál compromiso? El que debemos asumir cada uno de nosotros, de buscar al Señor, de estar en el camino de Dios y sobre todo de no apartarnos del camino del Señor, de estar siempre en el camino que nos presenta nuestro buen Dios. Hay que seguir adelante, hay que caminar, hay que estar en la presencia de Dios para así poder manifestar esa entrega profunda por el Señor. Ya que Azarías, este hombre de Dios, espíritu, y lo guió para que saliera al encuentro de Asad, para que saliera al encuentro también de toda Judá y de todo Benjamín, para que así pudiera también hablarles a ellos. El mensaje es muy bonito, es muy hermoso. 3 puntos que se los manifesté desde la palabra de Dios. Dios estará con tú, estás. No abandones a Dios, porque Él te va a abandonar. Es decir, te va a dejar solo por la decisión que tú hayas tomado. Mantengámonos fieles en el camino de Dios. Mantengámonos fieles en el seguimiento del Señor. Mantengámonos fieles en la presencia de Dios. Y sobre todo, vamos a cobrar ánimo, fortaleza. Si te sientes decaído, si te sientes triste, si te sientes acongojado, si sé que tu vida no va por buen camino, cobra ánimo, cobra valentía. ¿Para qué? Para que sigas adelante. Estamos viviendo momentos difíciles en medio de todo el mundo. ¿Qué te dice el Señor? Cobra ánimo. Así como lo hizo Asad, cobró ánimo, valentía, restauró fuerzas para poder sacar toda inmundicia. Y es así como hay que recobrar fuerzas, viviendo momentos difíciles, momentos también donde las personas están padeciendo necesidades grandes, momentos de conflicto, donde la paz, donde la integridad, donde la vida de la persona no vale nada, como lo presenta en este país de Venezuela, como se está presentando también problemas, disturbios en el país de Colombia, y también por estos momentos catastróficos que vive también México al descarrilamiento de este tren o de este metro. ¿Por qué? Porque son momentos difíciles que estamos viviendo en medio de la humanidad, pero que nos invita la palabra de Dios a cobrar ánimo, a confiar en Dios, a buscar a Dios, a estar unidos al Señor y sobre todo a buscar al Señor con todo el corazón, con toda el alma. Él nos dará las fuerzas para seguir adelante. Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros. Él no nos va a dejar solo, que es lo que nos viene presentando
este capítulo 15 del libro segundo de las Crónicas. Asad, un hombre que su corazón durante toda su vida estuvo en la presencia de Dios. No apartó su corazón de Dios. Y al no apartar su corazón de Dios, fue un hombre que aprendió a escuchar lo que el Señor le estaba transmitiendo. Y él, como buena persona que escucha, llevó a cabo lo que estaba escuchando. Hizo un pacto con el pueblo, para que el pueblo entendiera también que debemos vivir unidos a Dios, que debemos buscar a Dios, pero no por buscarlo. Porque es que hay gente que busca a Dios y lo busca como por buscar. No, al buscar, ponerle el corazón. Al buscar a Dios hay que ponerle toda nuestra vida, todo nuestro ser para buscar al Señor. Y Él se deja encontrar. Así un ejemplo como lo presenta también el mismo Señor Jesús, del hombre que tenía 100 ovejas y se le perdió una. Dejó las 99 en el redil y se fue a buscar la que se le perdió. Al encontrarla, la trae sobre los hombros y viene y comunica el mensaje, y es una gran alegría porque ha encontrado la que se le había perdido, porque él puso el corazón, puso la vida, como la mujer también que puso la dracma que encontró y que ella se le había perdido, como ella también la encontró, le puso el alma, le puso el corazón, le puso la vida, y al encontrarla, ella llamó a todas sus amigas e hizo una gran fiesta porque la encontró. Así tiene que ser nuestro encuentro para con Dios. ¿Cómo? Ponerle el alma, ponerle el corazón, ponerle la vida, ponerle todo nuestro ser para encontrar al Señor, ya que Él se deja encontrar por cada uno de nosotros. Pero si tú lo buscas con todo el corazón, Él se deja encontrar. Él se deja encontrar. No tengas miedo. Ánimo. Cobra fuerza. Cobra ánimo para seguir adelante, para seguir luchando y sobre todo para estar cerca del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y pedimos al Señor que bendiga la vida de cada uno de ustedes, que se ha acercado con humildad, con sencillez a este en vivo de la palabra de Dios. Sobre todo, hay que tener ánimo, fortaleza, confianza, estar adherido al Señor. También agradecemos a María Amaya de Contreras, a Marlene Rivera, a José Cotorra, a Fortino Méndez por sus granitos de arena. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Gracias por su apoyo en la evangelización. Les hago una bonita invitación para el día de mañana, también encontrarnos nuevamente para compartir el capítulo número 16 del libro segundo de las Crónicas. Damos gracias a Dios, damos gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente en este en vivo. Qué bonito es que también tengamos la sintonía de oración, de orar por todos los países que están viviendo momentos difíciles, con todas las personas que habitan en ellos. Oremos por Colombia, oremos por Venezuela, oremos también por México, en medio de esta terrible situación que están viviendo de muertos y heridos a causa de ese inconveniente que ha sucedido en este país. Oremos con humildad, oremos al Señor y pidámosle a Dios que les dé fortaleza y sobre todo que reine la paz y que reine la tranquilidad. Vamos con humildad a ofrecer el rezo a la Santísima Virgen María, pidiendo para que ella también interceda ante su Hijo Jesús por la paz aquí en este país de Venezuela, por la paz en Colombia y sobre todo por la sanación y el perdón de los pecados de los que partieron a causa
de este inconveniente que ha sucedido en México. Y decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Les espero mañana para compartir otro en vivo, con la gracia de Dios, del capítulo número 16 del libro segundo de las Crónicas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.